Vamos a hacer algunos breves comentarios sobre la reforma de la Ley de Impuestos a las Ganancias y fundamentalmente del reglamento. En principio, vamos a apuntar en que no vamos a hablar de los aspectos constitucionales, porque es claro que hay normas que deberían estar en la ley, no en el reglamento. Además, otro aspecto importante a hacer notar es la vigencia, dado que la ley tiene una vigencia, la reforma legal, pero el reglamento, que es de ahora, es retroactivo y además afecta un ejercicio fiscal cerrado, como es el que cerró el 31 de diciembre del 2012. En materia de este tipo de modificaciones legales que no tienen un sustento total, o sea, sale la modificación pero no hay forma de implementarla, tenemos experiencia en el momento en que hubo el cambio del criterio de imputación y se pasó al de renta mundial. Eso se reglamentó, o mejor dicho, se armó todo el esquema con posterioridad, y entonces hay fallos del Tribunal Fiscal y de la Cámara, Saguimo, por ejemplo, donde dijeron que realmente el criterio entraba en vigencia solo desde el momento en el que el criterio de renta mundial era aplicable, no antes. Esto puede ser muy importante en materia de impuesto a la transferencia de las acciones, de cuotas y participaciones sociales, y también respecto del impuesto a los dividendos. Empecemos por la enajenación de bienes muebles amortizables. Aquí aparentaría volverse al mecanismo anterior a la derogación de Cavallo. Y eso es así, con la gran diferencia, o con, digamos, la dificultad de que las cuestiones que no estaban resueltas antes siguen sin resolverse. Por ejemplo, cuando el resultado de la venta de un bien de uso mueble amortizable, cuando se desafectó. La desafectación, especialmente en las personas físicas, en las empresas unipersonales y en las actividades profesionales, la desafectación muchas veces es difícil de probar. En general, o en otras épocas, la ley ha tenido un periodo posterior al de desafectación en el cual el resultado estaba grabado. Superado ese periodo, dejaba de estar. Con un criterio purista, ahora podríamos decir que desde el momento que desafecto, el bien no es más un bien mueble amortizable. Pero todos sabemos lo que ocurre con ese tipo de cosas cuando hay una interpretación de la autoridad de aplicación. Esto, por supuesto, es mucho más grave, o puede haber más dificultades todavía, en el caso de la hacienda que sea bien de uso amortizable. En ese caso es más difícil todavía. Estamos hablando de la hacienda reproductora pura por cruzado de pedigrí. Respecto a los dividendos, lo que están grabados son dividendos y resultados de sociedades. Lo que están grabados son los dividendos y utilidades en dinero o en especie. Recordemos que la ley dice que cuando se pague un dividendo en especie, la sociedad emisora debe declarar como ganancia la diferencia entre el valor de las especies, el valor de costo de las especies y el valor que se desplaza. Eso sigue estando en vigencia. Ahora, aquí, para este impuesto a los dividendos, también hay que tomar el valor de plaza. Fíjense que son dos normas espejo. La que grababa la sociedad sigue estando igual, y la que graba al accionista, al dividendo, no. Hay que pagar por el valor de plaza de los dividendos. Ahora, la ley dice que no se aplica el artículo 46, que es el que declaraba los dividendos no computables, pero también decía que no eran computables los dividendos en acciones o cuotas partes. Esto va a tener problemas de interpretación. Si bien podemos pensar que el dividendo que proviene de un revalúo o un dividendo en acciones no proviene o no tiene como origen utilidades. Se podría discutir, pero es algo que habría que aclararlo. La alícuota del 10% tiene carácter de pago único y definitivo. O sea, este tributo, esta ganancia hay que sacarla de la declaración jurada personal y tributa en forma de un impuesto cedular. El único costo que admiten deducir es el impuesto del artículo a continuación del 69 llamado impuesto de igualación. Eso se puede tomar como costo, únicamente. Lo demás se graba, en el saldo se graba el 10%. Ahora, yo diría que lo que está grabado son los dividendos puestos a disposición desde el 29 del 2013, porque es el momento en que entró en vigencia la ley. También el reglamento habla del rescate de acciones.
Este es un tema bastante complejo y para los que no hace mucho que están en la materia, un poco desconocido. Las normas que tiene la ley son similares a las normas para rescate de acciones de sociedades del exterior cuyo resultado ya estaba grabado. Las normas son similares, no digo iguales, pero similares. En general, este impuesto significa una sobrecarga de la sociedad. En algún momento ya hablamos que lo que se discute siempre en teoría, que es cómo grabar, cuánto repartir de la carga en cabeza de la sociedad y cuánto del accionista, aquí fue cambiado porque se dejó el impuesto societario igual como estaba y se gravó al accionista sin ningún tipo de crédito. En realidad, para esas ganancias de la sociedad, que siguen siendo las mismas y únicas, hay un exceso de tributación, porque tienen que pagar el 35% más el 10% sobre el 65% restante. Por último, vamos a hablar de la gravabilidad de los resultados de la enajenación de acciones, títulos y participaciones sociales. En primer lugar, debemos aclarar que estas normas solamente afectan a los sujetos que declaran por la teoría de la fuente, ya que quienes lo hacen por la teoría del balance tenían esto grabado. Es un impuesto cedular, pero tiene la peculiaridad que no está sujeto a un pago único y definitivo. Por lo tanto, se integra de algún modo con todas las normas del tributo. Al respecto, es muy importante para establecer el momento preciso en el que ocurre el hecho imponible, tomar en cuenta cuándo se produce la transmisión de dominio de estos títulos. La ley 24.587 dice que ese hecho ocurre en el momento en el que la sociedad toma razón, o sea, inscribe en el registro la transmisión. Y que además esa inscripción es el momento que determina cuándo la compraventa tiene, o la transmisión en general, tiene efectos respecto de terceros. Uno de los terceros es el Estado. Este es un caso un poco peculiar porque el nacimiento del hecho imponible depende de un tercero, cual es quien inscribe en el registro la enajenación. ¿Cómo se determina la ganancia bruta? La ley establece normas, pero previamente debemos decir que si la transmisión es a título gratuito, entonces allí no habrá hecho imponible, porque la ley grava solo las transmisiones a título oneroso. Eventualmente habrá que ver si para el donante es una donación deducible en función de la calidad de quien adquiere los títulos, o sea, del donatario, y en función también de los porcentajes que fija la ley. Ahora, el artículo 61 de la ley, al que remite el decreto reglamentario, dice que el resultado se establece por la diferencia entre el precio de transferencia y el costo computable. El precio de transferencia, cuando la enajenación se hace en especie, es el valor de las especies, o sea, el valor de plaza de esas especies. En cuanto a cómo se aplican las demás normas de la ley, también hay que ver que si la transferencia se hace a plazo y no hay intereses explicitados, se pueden deducir los intereses implícitos, también se deducen los gastos de venta. Y por último, si la operación se hace en moneda extranjera, hay que convertirla como la norma general que dice la ley. En cuanto al costo computable, hubiera sido más correcto hablar de valor de ingreso al patrimonio, dado que no siempre hay costo computable. En el caso de que la adquisición haya sido a título gratuito, si recordamos lo que dice la ley, debemos ver que se debe tomar el valor para el antecesor y en su defecto el valor que se ha fijado para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que existe solamente en Buenos Aires y en Entre Ríos, y en su defecto el valor de plaza de los bienes. Por último, podemos decir que este decreto trajo una novedad, cual es que de la ganancia neta determinada, como dijimos recién, hay que restar las deducciones del artículo 23. O sea, hay que restar la ganancia no imponible y las deducciones por familiares a cargo. Y recién sobre esa base tributar el 15%. Pareciera, a mi entender, que esa norma es inconstitucional, dado que el artículo 23 dice que las deducciones se restan de las ganancias, pero no de determinadas ganancias, como hace el reglamento que está acotando indebidamente la deducción. Y el efecto final es impedir que si el contribuyente está en una escala mayor alícuota, como está la gran mayoría de la gente, pueda deducir
esas ganancias no imponibles y las cargas de familia a la alícuota que corresponda. En cambio acá le obligan a deducirlo al 15%, lo cual hace de algún modo que disminuya también la ventaja que dan estas deducciones.